Mejor ahora, ¿no? Una nueva vía de ascenso social para los ovetenses a través del servicio fiscal de la integración en el aparato fiscal de la monarquía. No es que estemos seguros de que antes no existía esta vía, pero no tenemos ninguna información al respecto, ¿no? Los primeros personajes que conocemos para Oviedo que participan en el aparato fiscal monárquico son precisamente estos tres. Habría uno anterior, pero la referencia que hay es única y no da más información acerca de un personaje que era Gonzalo García de Argüelles, que habría sido contador mayor de Juan II. Pero bueno, es un personaje que ni siquiera es seguro que haya sido ovetense, podría ser del linaje de los Argüelles, que es un linaje asturiano que después arraigará en Oviedo, pero en época de Juan II quizá todavía no. Entonces, si nos centramos en estos tres, pues antes hay que hablar un poco del contexto sociopolítico de este Oviedo del siglo XV, que viene definido pues por tres características. Por un lado, el hecho de que el regimiento ya funciona como una realidad absolutamente consolidada, porque había sido impuesto como muy tarde, en 1352, cuando hay la primera referencia a la existencia de esa institución en Oviedo. Además, se habría producido dentro de este nuevo sistema un proceso que podemos definir como un cierre oligárquico, en el que se frenan las vías de ascenso social, se frena la movilidad social y se define un pequeño grupo de unas pocas familias, es decir, propiamente una oligarquía, que controlan el poder local. Esto va unido además a un intervencionismo nobiliario, que es un rasgo nuevo para Oviedo en el siglo XV, frente a una ciudad que en la etapa pleno medieval pues, había tenido una fisonomía social pues, netamente burguesa, una fisonomía social de gentes dedicadas al comercio y la artesanía, incluso en los líderes de la comunidad urbana, ¿no? En el siglo XV se produce de alguna manera la conquista de la ciudad, por lo menos del poder en la ciudad, por parte de las principales familias nobiliarias asturianas que habían tenido un arraigo más bien rural. De hecho, aún en esta época el arraigo será mixto rural-urbano. Pero sí hay un proceso, digamos, de inurmamento nobiliario que define con una característica, da una impronta especial a este Oviedo del siglo XV, ¿no? Este es el contexto en el que va a aparecer el pionero de estos personajes, que sería Juan de Oviedo, que fue recaudador mayor del Principado de Asturias de 1449 a 1465. Es decir, de los 20 años que Enrique IV ejerció el gobierno efectivo sobre el Principado, primero como príncipe, después como rey, hasta que la rebelión de don Alfonso y el posterior nombramiento de Isabel como princesa de Asturias hace que pierda el control de la región, Enrique IV, pues en esos 20 años, durante 15 de esos 20 años, los últimos 15, Juan de Oviedo será el recaudador mayor de Asturias, de tal manera que parece una persona bueno, con cierta vinculación con la corte. Además, fue tesorero y recaudador de la bula de la Cruzada en el Reino de Galicia, por lo menos las referencias para los años 1457 a 1462. Los orígenes sociofamiliares de este personaje son absolutamente oscuros, no sabemos nada en absoluto. Es un personaje que ya nos aparece como recaudador, por lo que no podemos saber, bueno, es casi seguro que fuese de origen ovetense, donde luego arraigará otra vez, pero no sabemos cuál fue el proceso, los mecanismos para dar el salto a la corte. Pero sí hay indicios de que debió jugar un papel capital el factor medinense, es decir, Medina del Campo, ciudad de la que aparece como vecino. De manera contemporánea aparece como vecino de Oviedo o vecino de Medina del Campo. Incluso hay un documento en el que aparece como regidor de Oviedo y vecino de Medina del Campo. Entonces, bueno, podemos sospechar que este personaje, bueno, pues, porque evidentemente para ser recaudador mayor hay que tener una fortuna previa, ¿no? No llega cualquiera a ser recaudador mayor. Y de hecho sabemos que este personaje pues, tenía una fortuna importante, hasta el punto de que, por ejemplo, en los años 70-80, pues, una de sus hijas, que tuvo 3, recibió como dote 200.000 maravedís, ¿no? Para su matrimonio.
Entonces, bueno, este personaje que parece tan vinculado, como digo, a la etapa de gobierno enriqueño en Asturias, pues en los siguientes 10 años, en los que, como él dice, perdió el cargo por la guerra, por la rebelión de don Alfonso, pues desaparece de nuestra documentación, porque él en realidad tenía arrendado el oficio hasta el año 70. Como digo, desaparece hasta que, con la llegada del gobierno de los Reyes Católicos, pues decide, digamos, componerse con el nuevo régimen. Y entonces presenta sus cuentas. Presenta las cuentas de su etapa previa como recaudador mayor de Asturias, y entonces, bueno, se le hace el alcance y todo el proceso ante los contadores mayores, vinculándose especialmente con uno de ellos, que será el personaje que veremos a continuación, que es Alonso de Quintanilla. A partir de entonces siempre aparece ya residiendo en Oviedo y con problemas básicamente locales, sin ocupar ya ningún cargo de tipo fiscal, aunque sí fue regidor en Oviedo, en esta etapa bajo los Reyes Católicos. Sabemos que vive en Oviedo, en la calle del Portal, que es una calle pues, con una fisonomía social especialmente vinculada con el comercio. Y bueno, pues casa con una noble de la familia de los Miranda, que es Elvira de Quirós. Los Miranda son uno de los dos principales bandos nobiliarios que hay en este momento en Asturias, ¿no? Que tienen una fuerte enemistad entre los Miranda y los Quirós. El nombre no debe confundir porque son familias que tienen un origen común y entonces, aunque se apelliden Quirós, son de los Miranda. De hecho, este matrimonio, del que tiene 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres, le vincula con la lucha de bandos, en la que aparece básicamente como una víctima con 2 episodios muy significativos. Uno de ellos es el asesinato de 2 de sus hijos, uno de ellos es asesinado en los caminos, nos dicen, cerca de la ciudad, no indican dónde, por un nombre ya significativo, por Alfonso Busca la Vida, del que se dice que está vinculado con los Argüelles, que son una familia noble con especial arraigo en Oviedo, y vinculada con el bando de los Bernaldo de Quirós, ¿no?, de los enemigos de los Miranda. Pocos días después del asesinato de este hijo, tiene lugar una pequeña conjura de los Pazzi, en este caso la conjura de los Argüelles, en la que Juan de Oviedo y su hijo Julián son atacados dentro de la Catedral de Oviedo. El hijo Julián muere y Juan queda mal herido, pero no fallece. Entonces, bueno, pues tenemos unos 6 años después de la conjura de los Pazzi, que es de 1478, tenemos la conjura de los Argüelles en 1484 en Oviedo. Además, sabemos que 2 años después, en 1486, su casa sufrió un ataque que no es ninguna menudencia, porque se dice que unos 130 hombres armados con armas de fuego y ballestas atacaron su casa y tuvo que ser defendido por los Miranda, porque este ataque fue encabezado por gente afín a los Quirós, entre ellos un canónigo de la familia Quirós, que mató a 3 personas, el canónigo. Esto genera una serie de pleitos interminables ante la corte con el asunto de la muerte de sus hijos y de un yerno que, a pesar de ser un Bernardo de Quirós, fue traidor a su linaje y salió con los Miranda y por tanto fue asesinado por su familia de origen. Pero no, a pesar de que parece que la corte y los reyes sí que apoyan las reclamaciones de Juan de Oviedo, la justicia local las ignora completamente, de manera que nunca alcanza cumplimiento de justicia. En 1492, sus hijos y un yerno, de los Bernardo de Quirós, por cierto, este yerno, van ante el juez para incapacitarle judicialmente, alegando que está senil porque tiene más de 85 años y ha perdido el juicio. Y de hecho muere 2 años después. Muere en cierto olvido porque ni siquiera sabemos dónde está enterrado. El siguiente personaje ya es Alonso de Quintanilla, que fue contador mayor de cuentas, y que, siendo de origen ovetense, no de la ciudad, sino del entorno rural de la ciudad, de una familia de pequeños notables rurales, posiblemente hidalgos, desde luego las aspiraciones nobiliarias de Quintanilla serán bastante importantes después, tampoco sabemos bien cómo da el salto a la corte, pero sabemos que fue criado, las primeras menciones son de él como criado del Marqués de Villena, de Juan Pacheco, y en los años 50. Dado que Juan Pacheco ejerció el cargo, aunque evidentemente de manera puramente nominal, de merino mayor de Asturias durante 1 año y medio, a comienzos de los años 50 del siglo XV, pues quizá la vinculación pudo venir por ahí, no lo sabemos. Lo que es seguro es que, de nuevo, el factor medinense aparece, y Alonso de Quintanilla, ya en época de Enrique IV, aparece como regidor de Medina del Campo, que de hecho será la ciudad en la que arraigue.
A diferencia de Oviedo, él no vuelve a Oviedo, él ya arraiga en Medina del Campo. Y bueno, tiene ciertos cargos en la corte, aparece, por ejemplo, en las cuentas de Juan de Oviedo recibiendo alguna serie de pagos, pero lo que le diferencia de Juan de Oviedo es que la rebelión del conde don Alfonso, él se pasará al bando rebelde, que ya no abandonará porque luego será un leal servidor de la princesa Isabel y luego de la reina. Llegando a ser, aparte de contador mayor de cuentas, ya con don Alfonso, hasta que renuncia al cargo en 1494, llegó a ser consejero tanto del Consejo Real como del Consejo de la Hermandad, de la que él fue el principal impulsor. Como digo, donde arraiga en Medina del Campo, donde funda casa, donde funda mayorazgo, a pesar de que mantiene una cierta vinculación, digamos, emocional con Asturias. De hecho, se casa con una asturiana, casa a una de sus hijas con un asturiano, Rodrigo de Coalla, que le sucederá como contador mayor de cuentas, es en quien renuncia al cargo en el año 94, y en el discurso que hace ante las Cortes de Madrigal, Quintanilla, para intentar promover la creación de la hermandad, alude con cierto orgullo a su condición de natural del Principado de Asturias, ¿no? Sin embargo, esta vinculación no solo es emocional. Hasta el punto de que Quintanilla hace una inversión simbólica muy significativa en la ciudad de Oviedo, en la que, como digo, no reside y no hay noticias de que haya vuelto desde que abandonó la región para ir a la corte, básicamente vinculada al convento de Santa Clara de Oviedo, en el que están enterrados sus padres y sus suegros. Financia una serie de reformas de la capilla mayor, donde están enterrados sus familiares, financia la construcción de una cerca que rodea el huerto del convento y en la que sitúa su escudo, y sobre todo funda una aniversaria en la catedral que, bueno, en la cual partir de allí deberían ir a Santa Clara el día de Santa Clara. Es una procesión absolutamente solemne. Bueno, van allí, harían un responso en la capilla con los familiares y de ahí volverían de nuevo a la catedral, ¿no? Y los que deberían ir son el obispo, todo el cabildo y todo el regimiento betense. Es una aniversaria verdaderamente importante. Pero claro, esta inversión simbólica tan fuerte en ese como mucho pequeño hidalgo que había emigrado y había experimentado un meteórico ascenso social a través del servicio fiscal, básicamente a la monarquía, pues genera cierto resquemor en Oviedo. Y ya pocos años después de que haya comenzado a celebrarse la aniversaria, uno de los ritos de la aniversaria consistía en entregar cirios con el escudo de Quintanilla a una serie de personas para que acompañaran la procesión, y uno de los que lo recibe, que es en agosto, el día de Santa Clara de agosto de 1487, Fernán González de las Salas, un escribano vinculado a una familia, pues, de las que controlan el poder urbano, una familia de la oligarquía, los Salas. Al recibir el cirio lo rompe, hace una especie de bola de cera, se ríe a carcajadas, afirma que él no cree en Dios como buen cristiano si aquella aniversaria durase algunos años más, y en medio de carcajadas y haciendo gran escándalo vuelve a su casa. Sin embargo, la mayor injuria vendrá unos años después, en 1495, esto se me ha ido. En 1495, cuando precisamente el yerno de Juan de Oviedo, que era un Bernardo de Quirós, Nuño, que reside en ese momento en las casas de Juan de Oviedo, aunque Juan de Oviedo ya ha muerto, este es el escudo de los Bernardo de Quirós, pues se dirige al convento de Santa Clara, acompañado de una serie de personajes, y al llegar ante el escudo de Quintanilla, ostentosamente orina sobre él, y se dirige al campo de San Francisco, junto al convento de San Francisco, que es un poco casi la especie de embajada permanente de los Bernardo de Quirós y de la nobleza asturiana en Oviedo, hasta el punto de que Aquil Alfonso busca la vida del que les había hablado, se había refugiado en el convento de San Francisco después de asesinar a un hijo de Juan de Oviedo, y bueno, se pone a jugar a los bolos ahí. Cuando una serie de personas se acercan para recriminar lo que había hecho, y bueno, en fin. Lo interesante es que las personas que acompañan a Bernardo de Quirós, a través, lo conocemos a través de una pesquisa ordenada por los reyes poco después, no son cualquiera. Son personas que poco después, cuando tengamos ya conservadas las actas de Oviedo, que también ha estudiado y sigue estudiando María,
pues resulta que aparecen como regidores, como jueces, bueno, ocupan los principales cargos de la ciudad. Y varios de ellos son escribanos, ¿no? Entonces, bueno, no es un episodio aislado, sino que hay una parte importante de la oligarquía local que es a la que ofende Quintanilla. Bueno, de esto lo haremos un poco después. El tercer personaje es Rodrigo de la Rúa, que es un caso un poco distinto porque su origen no es tan humilde como los dos anteriores, ya que su padre, Alfonso González de la Rúa, había sido escribano y juez en la ciudad, y su madre es noble. Si bien una rama un tanto segundona, quizá bastarda, porque con esto de las genealogías uno nunca está muy seguro, pero en cualquier caso es un origen, como digo, mucho menos humilde que el de los dos antecesores. Y Rodrigo de la Rúa aparece en la vida pública en el año 1493, cuando lo encontramos como regidor en Oviedo y como teniente del obispo en Castropol, en la tierra episcopal de Castropol, en el occidente de Asturias. Tampoco sabemos cómo dio el salto a la corte, donde en el primer tercio del siglo XVI aparece como contador y no llegó más allá del lugarteniente de contador mayor, ¿no? Es suponible que esta especie de pequeño lobby asturiano que se constituyó a caballo del año 1500 en la contaduría, ¿no?, con Alfonso de Quintanilla, su yerno Rodrigo de Coalla y Rodrigo de la Rúa, puede explicar un poco el acceso a la corte, pero no conocemos tampoco el proceso bien. Vamos a ver. El Rodrigo de la Rúa sí que no consta que haya tenido los problemas que tuvieron sus dos antecesores. Sus hijos son regidores en Oviedo, él funda casa y mayorazgos en Oviedo y, bueno, compra señoríos y es el que tiene un perfil nobiliario mucho más claro, ¿no? Esta es la casa en la que reside, la casa que será mayorazgo de la familia. Y bueno, si resumimos un poco, ponemos en conjunto estas tres trayectorias, intentamos sacar alguna conclusión, pues vemos que hay una dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, entre estos hombres nuevos que aprovechan esta vía aparentemente novedosa que existe del servicio fiscal a la monarquía para experimentar en ocasiones ascensos verdaderamente meteóricos, y lo viejo, la nobleza, que tampoco es que sea una cosa muy vieja en Oviedo, pero bueno, ya tiene cierto arraigo en este momento, y que se resiste a que estos advenedizos ocupen un espacio en la ciudad, un espacio de poder. Pero, por otro lado, también asistimos a una aculturación de estos hombres nuevos que tienen que adaptarse a los patrones ideológicos, culturales y de comportamiento que son propios de esta oligarquía básicamente nobiliaria ya en esta época, ¿no? Por eso el ennoblecimiento es fundamental, en lo que vemos, como digo, como una clara aculturación. Y claro, la clave está en el capital simbólico, porque este es el que permite fundar un linaje, el que permite dotarlo de un espacio social y político propio y que a su vez lo legitima, ¿no? Por eso fue tan irritante el asunto de Quintanilla, que seguramente él no pensó tanto de cara, o al menos en mi teoría, no tanto de cara a los obetenses como de cara a legitimar frente a los medinenses su supuesta gran nobleza, que, bueno, según las fuentes se remitiría a época nada menos que del infante Pelayo. Ahí es nada. Y entonces es muy significativo el rechazo que sufre Quintanilla, porque en la pesquisa que se hace cuentan los testigos que cuando, poco después de cometer el ultraje y orinar sobre el escudo, algunos recriminan a Nuño Bernardo de Quirós lo que acaba de hacer, él ofrece tres argumentos que me parece que son absolutamente significativos y que además ofrecen unos fragmentos de discurso directo que uno, cuando maneja estas cronologías, pues tampoco es tan fácil encontrar, ¿no? Dice, por ejemplo, que él no ofendió a Quintanilla porque las armas que ha orinado no son suyas. Dice también que además las armas no se ganan con dos peñolillas. La peñola, saben que es la péndola, la pluma, ¿no? Es decir, no existe la nobleza de toga, ¿no? Con dos plumillas no se ganan las armas. Y el tercer argumento que ofrece es que bien sabe él, Nuño Bernardo de Quirós, que los abuelos de Quintanilla labraban las tierras de los suyos.
Entonces, bueno, desde este punto de vista de la importancia del ennoblecimiento del capital simbólico, destaca el tema de la memoria familiar, con dos aspectos básicos, la antroponimia y los mayorazgos. Y aquí vemos una evolución muy significativa. Juan de Oviedo, que no funda mayorazgo, se casa con una Miranda y su familia, digamos, su memoria familiar es engullida y prácticamente anulada por la de los Miranda. De los 7 hijos que tiene, solo 2 no tienen antroponimia de los Miranda y son precisamente los 2 que son asesinados. El caso es tan claro que encontramos en sus hijos repetido el nombre del bisabuelo, Lope González de Quirós, materno. El nombre del abuelo materno, Martín Vázquez de Quirós. El nombre de la abuela materna, Inés. El nombre de la madre, Elvira, y el nombre de 2 hermanos, Beatriz y bueno, Martín Vázquez, que a su vez era el nombre ya del abuelo, ¿no? Incluso en los nietos que conocemos, que son los hijos de Lope, de 4 nietos, 3 repiten una vez más esto, ¿no? O sea que la memoria de Juan de Oviedo ha desaparecido. Ha sido engullido por la... o sea, a todos los efectos sus hijos parecen ser unos Miranda. En cambio, con Quintanilla el asunto ya es bastante diferente. Y Quintanilla mantiene en su familia, sobre todo en el mayorazgo, el nombre que parecía caracterizar a su familia, que es el de Luis, que era el nombre de su padre, y de su hermano, entendemos que hermano mayor, que será el nombre de su hijo, en el que funda mayorazgo, y a su vez el heredero del mayorazgo, que será Alonso, ¿no? Y luego, bueno, prácticamente todos sus descendientes llevan el de Quintanilla y no el de Lodeña, que sería el de la mujer, ¿no? Ahora bien, el que mejor maneja esto es ya la familia de Rodrigo de la Rúa, en la que el patrón, hay un patrón que se cumple en todas las generaciones, según el cual los parientes colaterales, digamos, del linaje, ¿no? O sea, los que ingresan por matrimonio, jamás transmiten a sus hijos ninguna memoria antroponímica, pero sí a los nietos. Es decir, Alfonso González de Rúa casa con Elvira Velázquez, pero sus hijos se llaman todos de la Rúa, y además sin ningún nombre vinculado con estas familias nobiliarias, ¿no? En cambio, Rodrigo de la Rúa casa con una de los León, que es una familia quizá no noble siquiera de Oviedo, y ahí sus hijos, sí ya alguno de ellos, por ejemplo, sobre todo las hijas, repiten el Velázquez, que era de la madre de Rodrigo. Pero claro, la madre de Rodrigo no es una colateral de Rodrigo, es una ascendiente. O sea, él ha incorporado ya dentro de su familia la memoria de la parte materna y entonces la puede trasladar a los hijos, pero no traslada la de la mujer. Cosa que ocurre en la siguiente generación. Los hijos de Alfonso González de la Rúa, hijo de Rodrigo, son Rodrigo, repite el nombre del abuelo, y Mencía, que repite el nombre de la abuela, que ya no es colateral. Bueno, entonces la conclusión, y ya con esto acabo, sería un poco la siguiente, que las estructuras de parentesco son fundamentales para entender este proceso. Y podríamos suponer unas estructuras fuertes, digamos, que serían propias de la nobleza, que tiene ya cierta tradición y bueno, tiene bien aprendido, digamos, el mecanismo, y un parentesco débil, que sería el propio de estos hombres nuevos, en principio, singularmente de Juan de Oviedo, que cuando se enfrenta a este sistema fuerte, pues sencillamente es engullido y borrado de la faz de la tierra, ¿no? No se funda un linaje nuevo, sino que uno se incorpora con toda su fortuna a un linaje ya existente. Entonces, estos hombres nuevos, si quieren realmente incorporarse con un espacio propio dentro de la oligarquía, fundando un linaje propio, tienen que asumir las prácticas de memoria familiar propias de la nobleza, porque de lo contrario serán engullidos por esta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que hemos visto que a la vez existe un proceso de aprendizaje de estos hombres nuevos y una progresiva cierta aceptación de esta nueva vía de ascenso por parte de la oligarquía ovetense. Y nada más. Muchas gracias.